En este video dibujaré a la mole o la cosa de los Cuatro Fantásticos en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de la caricatura Los Jóvenes Titanes en acción. En este estilo me basé principalmente en personajes como Mammoth y Cyborg que tuvieran un cuerpo ancho y musculoso, como el de la mole. Le hice un torso y brazos bastante musculosos, aunque sus piernas son muy delgadas, pues los personajes que mencioné antes tienen este detalle gracioso en su diseño para contrastar. El estilo de Teen Titans Go fue sugerido en los comentarios por Pepe el Gamer. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Decidí basarme en la apariencia de la mole en la película de 2025 de los Cuatro Fantásticos, por lo que implementaré el nuevo traje de este héroe que lo cubre casi por completo, incluyendo hasta botas blancas. Este estilo tiene detalles simplificados, pero aún así tuve que añadir el patrón de rocas en la piel de este personaje utilizando otro color, para diferenciar estas líneas del contorno general del dibujo. Sería genial ver a los héroes de Marvel interactuando con los jóvenes titanes. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de la graciosa caricatura Chowder, un estilo que no he usado tanto en mis videos, pero que es de mis favoritos, y fue sugerido por Mario Oscar Cabrera. En este dibujo decidí basarme en la versión de los cómics de este superhéroe, en la que su única vestimenta es un short de color azul. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Un detalle bastante identificable de este estilo son los ojos, ovalados y juntos en la mayoría de los personajes, además de que agregué una marcada uniceja bastante característica de la mole. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Un detalle curioso de esta caricatura es que los personajes tenían patrones llamativos en su ropa o en su piel, los cuales se movían de una forma muy particular. Decidí no añadir las líneas y grietas de la piel de este personaje al momento de dibujarlo, y en su lugar dejé el espacio vacío para poder implementar un patrón rocoso en toda la piel de la mole al momento de añadir el color en mi computadora. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de los diarios de Greg, sugerido por Minions Memes. Este estilo de dibujo es muy curioso, pues se trata de los dibujos de un niño en su diario personal. Esto significa que los dibujos son muy sencillos, sin color y muy caricaturizados. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Este estilo utiliza exclusivamente líneas negras, así que no podía utilizar otro color para diferenciar las grietas en la piel de este héroe. Decidí que haría las líneas en todo el cuerpo, excepto en la parte donde hay detalles que deben diferenciarse, como el rostro y el abdomen. Creo que cualquier personaje se vería muy gracioso en este estilo de dibujo. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Sedimento. Material sólido acumulado sobre la superficie de la Tierra. Se puede mover debido al viento, los cuerpos de agua u otros fenómenos. Ejemplo: el sedimento que no se mueve por muchos años se convierte en roca.
Cuando el sedimento cae al agua, se suele hundir hasta el fondo. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de las hamburguesas de Bob, una caricatura que me da bastante risa y que fue sugerida por Parker. Este es el segundo estilo del video en el que decidí utilizar el traje de la película de 2025. Ya que la mole es musculoso, busqué basarme en personajes con proporciones similares en su cuerpo. Sin embargo, no encontré personajes con proporciones tan grandes como las de este superhéroe, y tomé la decisión de hacer una versión de la mole más alto y delgado, sin perder por completo su musculatura. La mayoría de los personajes tienen una forma de cabeza similar, con un cuello pronunciado, por lo que utilicé la misma forma en esta versión del héroe, e incluí su famosa ceja marcada en su rostro. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo también fue muy fácil al momento de añadir el color, pues no hay sombras ni brillos. Me gustaría invitarle a la mole una de las famosas hamburguesas de Bob. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el del increíble mundo de Gumball, sugerido por Haker Strap. Esta caricatura es una de las más pedidas en los comentarios. Sin embargo, la razón por la que casi no utilizo este estilo es que en esta serie prácticamente todos los personajes tienen un estilo de dibujo o animación diferente, por lo que en realidad no existe el estilo de esta caricatura como tal. En esta ocasión decidí inclinarme por un diseño más tridimensional, basándome en el personaje Rob, ya que su cabeza me recuerda a una roca, como las del cuerpo de este superhéroe. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra roca entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Las manos y piernas las dibujé con un estilo más plano, pues quería experimentar mezclando los elementos tridimensionales y 2D. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Chowder y el de las hamburguesas de Bob. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Walter Caleb Castro, que me mandó su dibujo de Pepino Spaghetti en el estilo de Rayman Origins. Quedó increíble. También a Santiago, que creó a Juan Carlos Bodoque en el estilo de Five Nights at Freddy's. Te quedó muy bien. De igual forma a Ruber de YouTube, que hizo a Jax en el universo de PB. El resultado es muy artístico. Y finalmente a Cubasil 2025, que dibujó a Goku en su propio estilo. Muy creativo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal, que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales, como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta siguiente.